Bueno, en esta segunda edición del podcast literario del país, que se llama Que vivan los libros y que va a ser a partir de ahora, María Carolina, el espacio de todas las semanas solamente para enfocarnos en las personas que escriben, que a través de la palabra se revisan a sí mismas y revisan el contexto en el que viven. Pues eres nuestra invitada, María Carolina Hoyos Turbay, con un libro maravilloso que hemos devorado tantos que ya va en la segunda edición. Felicidad Ujú. Imperfecta, bienvenida a este espacio literario, María Carolina. Gracias, querida Paola. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, María Carolina es periodista, ha trabajado en el sector público, privado, en organizaciones, ha sido participado en la asesoría de muchísimas empresas que necesitan de su criterio y de su orientación. Está sentada ha estado sentada en decenas de juntas directivas y eso tiene una razón de ser y es el criterio. Y también para elegir el tema de un libro, teniendo tú una vida tan importante, tan pública, tan en el ojo, en la esfera de lo público, que cómo eliges el enfoque de felicidad imperfecta. Paola, querida, pues fíjate que yo escribí Desde el fondo del mar, mi primer libro, en el 2018 y en el 2019 lo publiqué. Y permíteme, le cuento un tricito de qué se trata. Este libro es cuando yo vi a mi mamá después de 6 largos meses de secuestro. Estaba agonizando al frente mío en la clínica, en el Hospital Central en Medellín. Yo le juro que no voy a volver a sonreír. Jamás. Era mi manera de empatizarme con ella, con su dolor, mi manera de solidarizarme y de rechazar lo que le estaba pasando a la persona que más había querido hasta el momento. Y me di cuenta con los años que había desarrollado un método para incumplirle el juramento a ella, porque he reído una y mil veces. Ahí nace Desde el fondo del mar, mi primer libro. Un libro que fue bestseller, que le fue muy bien. Y cuando mi editor unos años después me dijo, vuelva a escribir, yo le dije, no voy a volver a escribir, no le voy a poner competencia a este libro que ya fue bueno. En el 2025, el año pasado, antes de que sucediera lo de mi hermano, ni me imaginaba que algo grave iba a pasar en mi vida, vuelvo a reunirme con Juan Sebastián Sabogal y me dice, María Carolina, escriba, que a la gente que le va bien escribiendo realmente vale la pena volver a hacerlo. Y yo me preguntó, ¿usted de qué escribiría si vuelve a escribir? Le dije, del poder de la mente, porque yo he recorrido el país, he estado con víctimas, más de 1000 víctimas de la violencia de diferentes regiones del país. Y lo que determina su vida ni siquiera es lo atroz de el acto violento, determina la vida de cómo vemos lo que nos sucede. Entonces yo le digo, yo quiero escribir sobre la mente. Empecé a escribir el 25 de marzo, el 7 de junio del año pasado espantoso, pues mi hermano recibe estos tiros, mi hermano Miguel, yo sigo escribiendo, muere mi abuela, sigo escribiendo, quiere decir que este libro, Desde el fondo del mar, tiene una particularidad y es que todo lo que está ahí escrito lo viví, cada renglón. Ya había un contenedor libro en lo que caben estas dos experiencias tan impactantes. Así es. Entonces ya estabas en proceso de ponerle palabras a muchas cosas de tu aprendizaje. En Felicidad Imperfecta, una de las cosas que más me llamó la atención es que a uno le hablan de resiliencia. Yo soy lectora de Boris Cyrulnik, el padre de la resiliencia en el mundo, que él pues estuvo de niño en un campo de concentración, logró Total. ir, llegó a Estados Unidos, se formó para la salud de la mente, desarrolló el concepto de resiliencia, pero pareciera que la resiliencia es una. Soy resiliente en un duelo, en una muerte, pero tú hablas de las capas y capas de Sí. aprendizaje.
La resiliencia no es una, sino que uno puede montarse sobre sus resiliencias pasadas para, para soportar los retos futuros. Exacto. Entonces hablo de algo que yo denominé la resiliencia acumulada. Exacto. Son capas y capas y capas y capas, que lo que en realidad te está diciendo es todo lo pasado tiene sentido porque hace que tengas mayor estatura y mayor altura para ver cada cosa que te va sucediendo en la vida. Y yo lo pongo como capas, Paola, porque en últimas lo que me he dado cuenta es que todas esas capas hacen que tú tengas mayor claridad en poder ver los hechos, por más dolorosos que sean. Tienes la capacidad de dimensionar las cosas. Es un poco este arte japonés, el kintsugi, Sí. que es, se me rompe algo en Occidente, lo botamos, una pieza cualquiera, un plato se me rompe, pues lo boto. En Oriente, los japoneses pegan cada grieta con oro, es decir, vuelven, no solamente no lo botan, sino lo vuelven una pieza única, una pieza como si fuera una joya. Y yo creo que la resiliencia acumulada es identificar que cada herida no la tenemos que tapar, ni la tenemos que esconder, ni la tenemos que dejar de recordar. Tenemos que honrar cada herida, por más dolorosa que sea, tiene un mensaje y un aprendizaje para cada uno de nosotros. Pues María Carolina, esta visión tuya te digo que me llenó de mucha esperanza Tan bella, porque creo que uno vive intentando, quejándose porque le pasó algo total. traumático y luego intentando sanarlo y uno gasta muchísimo tiempo, muchísima terapia, muchísimo esfuerzo de vida, hasta dinero, intentando que esa vasija ojalá hubiera estado perfecta y nunca se hubiera Roto, craquelado. Y resulta que tú nos dices, eso da estructura de soporte y encima de eso puedes poner otras cosas. Es de decir, acuerdo. transforma por completo. Y una palabra muy bella que vi en tu libro, Felicidad Imperfecta, que me encanta, es contención. Todo Sí, lo que no se contiene se desborda. Háblanos de ese concepto tan bello. sí, la contención es la capacidad de integrar todo lo que hemos vivido a nuestra vida. Yo me he dado cuenta con las cosas que me han pasado en la vida, buenas y malas, sobre todo nosotros nos dedicamos por años con plata, con esfuerzo, como dices tú, de tratar de olvidar lo que nos duele, Exacto. ¿sí? De tratar de meterlo en el cajón del olvido. Y siento que estamos perdiendo, primero el cajón del olvido, pues no es olvido, es el cajón, es un cajón que hace ruido, entre otras, cuando algo se desborda, ¿sí? Cuando reacciona, muchas veces no nos damos cuenta, pero reaccionamos desproporcionadamente a cosas que nos suceden. Y uno dice, Dios mío, pero ¿por qué esto? Es porque hemos ido guardando tanto, no hemos llamado las cosas por nuestro nombre, por su nombre, no hemos aprendido a integrar. De hecho, yo en el libro, no sé si viste todos estos gráficos, primero estos ejercicios, pero estos gráficos para poder mostrar cómo, entre otras, cómo integrar las cosas, ¿sí? ¿Cómo podemos realmente no hacer como el gato, meter todo en la arenera y hacer que no sucedió, sino realmente entender cómo viene a integrarse a nuestra vida? A mí no me definen todos los golpes dolorosos que he tenido, pero sí son parte de mi vida. Y como parte de mi vida tengo que entender, como yo le decía a mis hijos ahorita que mataron a su tío, se moría mi abuela Nida, les dije, después de tanto dolor, tenemos que ser mejores personas. Es decir, esto tiene que valer la pena para algo. No lo buscamos, no lo pedimos, nunca me hubiera imaginado que esto me iba a pasar, pero si ya me pasó, tenemos que hacer un proceso para salir mejores personas. Si ya me pasó, tiene que valer la pena al menos. Y Asumir, no es gratuito. total, Si no es no es gratuito. gratuito y en ese sentido entra al cajón, como tú dices. Hubo una parte muy bella en tu libro cuando hablas de el momento tan duro de la muerte de tu madre
y tu padre dice, vas a ir al colegio y era lunes Sí. y tenías que pararte y tú sentías que era un poco injusto que una niña que acaba de vivir algo tan demoledor tenga que seguir la vida corriente, pero piensas que eso que él hizo fue un acto de amor y que de verdad así es, no podemos parar porque si paramos en medio de la tragedia hasta nos hundimos allí. Total, la vida sigue, Paola, y a veces uno quisiera, de verdad, que se detuviera la vida por lo que a uno le pasó. Yo hubiera querido que ese lunes, después de enterrar a mi mamá, el mundo se hubiera detenido, entre otras, porque era un mundo que yo no me imaginaba. Yo tenía 18 años después del secuestro y la muerte de mi mamá, el día que yo me levanto al día siguiente sabiendo que mi mamá en mi mundo no iba a estar. Yo no estaba preparada para vivir en un mundo sin mamá, pero me tocó entender algo que suena duro, como dices tú, pero fue un acto de amor y es que mi papá creyó en mí antes que yo misma. Y ese fue un acto de fe y un acto de amor. Mi papá me dijo al día siguiente, vas al colegio. Y suena duro, pero también a uno le enseña que uno es, aunque uno no lo crea, superior a lo que le sucede, que aunque el cuerpo duela y uno crea que no puede, en realidad uno sí puede. Y mi papá me ha enseñado eso. Mi papá siempre me ha dicho, después de una gran caída vienen grandes oportunidades. Wow. La vida no se termina en una caída, tú te paras y sigues construyendo un camino que vale la pena. Bueno, y esta eres tú como mujer, como madre, como profesional, pero tenemos un país que yo creo que es potencia en resiliencia y es Colombia, con todas esas capas y capas de retos que tiene Colombia, que a veces en medio de la frustración por la realidad política digo, esto nos ha dañado la mente, ahora vivimos en emociones bajas, eh, vibramos en emociones a veces inferiores de miedo, ira y de violencia, pero entonces tu perspectiva también nos hace pensar, a lo mejor Colombia tiene una capacidad, tiene un soporte que no hay límite para lo que podamos lograr también. Sí, yo creo que los colombianos somos resilientes, que Colombia está hecha de seres humanos que en realidad a través de el amor, de la solidaridad, de la unión, de la capacidad de reponernos a a nuestras heridas y seguir adelante, pues realmente que ha sido una cosa bien interesante. Y como tú dices, mira, yo más de 1000 víctimas, te contaba ahora y lo cuento en el libro, trabajé con ellas y ver su capacidad de sonreír a pesar de todo lo que les sucede, esa es una gran enseñanza. Yo digo que a mí todos estos procesos que he hecho, que a mí mi primer libro, Desde el fondo del mar, me llevó a conocer gente tan maravillosa que creo que aprendí más de lo que pude enseñar, ¿no? Aprendí de personas que en realidad tienen unos dolores en el alma absolutamente pavorosos y tienen una sonrisa de punta a punta y creen que mañana será el mejor día. Entonces, pues la verdad es que lo único que tengo son grandes enseñanzas de lo que en Colombia podemos hacer. María Carolina, eh, a mí me llegan por mi profesión muchos libros que tengo que leer para reseñar, para llevar a la Feria del Libro de Cali, para este podcast, para entrevistas en mi vida de 21 años en los medios de comunicación. Y, y hay muchos libros que es como si el editor dijera, este título está bueno, escribámosle un libro, un libro, este Al título. título. Escribámosle un libro a este título, que suena absurdo, pero así funciona a veces en el mercadeo. Y también autores que quieren tener un libro porque es una extensión de su marca personal, pero no necesariamente porque tengan nada que decir. Tu Mm. libro escapa por completo de estos criterios porque primero es sorprendente lo que dice, segundo está basado en tu coherencia personal y además una cosa que me sorprendió de tu libro es que allí no hay odio, allí ni siquiera hay menciones al castigo que esperas para quienes
le hicieron a tu hermano lo que le hicieron, o juicios políticos, ¿cómo logras ese nivel de depuración, de estar en medio todavía yo creo que de este duelo y de situaciones tan duras y poder como descentrarte de eso para mantener tu unicidad? Paola Linda, primero viniendo de ti, que conozco tu trayectoria y lo importante que eres, no solamente como colega, como periodista, sino en el mundo de los libros y en la Feria del Libro de Cali, bueno, y todo. Desde la revista Cambio, pues realmente de verdad que lo siento como un orgullo que oír tu apreciación y de verdad te la agradezco. Yo no soy ejemplo de nada, realmente no creo que sea ejemplo, pero como tú te diste cuenta, yo escribí sin Photoshop, escribí realmente lo que siento, lo que pienso, pero yo sí tuve algo, no sé si te acuerdas un término que a mí me fascina, que propongo en el libro, que es herencia invisible, ¿no? La herencia Ah, invisible. sí, total, buenísimo. Sí, y la herencia invisible es todo aquello que tú ves de las personas que te criaron, que tuviste al lado y que repites sin ni siquiera darte cuenta, ¿sí? Y a mí me viene de esa herencia invisible ver a mi abuela Nidia que nunca odió. Ok, No hay nada más horrible en esta vida. No, no hay nombre. Yo quedé huérfana. Mi abuela Nidia con la muerte de mi mamá, no hay palabra para tiene nombrar nombre. eso. No tiene nombre porque es contra natura. Es algo que no puede existir. Las madres no podemos enterrar a nuestros hijos, como tampoco deberíamos los hijos enterrar a nuestras madres por causa violenta. Pero mi abuela Nidia con su manera me enseñó que donde uno recibe odio, siempre amor. Mi abuela Nidia, la gente pensó que mi abuela, después del asesinato de mi mamá, nunca iba a volver a trabajar en Solidaridad por Colombia. Y al día siguiente estaba trabajando en Solidaridad por Colombia, entregando becas, poniéndose las botas para ir a la siguiente inundación. Ella me mostró el sentido de la vida. Por eso yo al día siguiente de enterrarla a ella, que casi me muero, quiero decirte que aún hoy no, y eso que no fue por causa violenta su muerte ni nada, pero perder uno, yo creo que uno no está preparado nunca para perder a su heroína, a la gente que uno ama, de todo, y de verdad a mí se me fue mi mejor, mi heroína, mi amor de mi vida. Al día siguiente de enterrarla a ella, pues me fui a trabajar porque sabía que era lo que tenía que hacer. Al día siguiente de enterrar a mi hermano chiquito, o sea, casi como un hijo mío, de esta manera tan atroz, pues también salí al día siguiente a trabajar y también puse a mis hijos a que se fueran a estudiar. Transmitiendo también ese aprendizaje. Total. Es impresionante. Ahorita que venía para esta entrevista, recordaba que cuando era muy pequeñita en el periodismo, estaba casi que saliendo de ser una practicante en la revista Cambio, me mandaron a hacer un artículo sobre tu madre, sobre tu abuela. Eh, Era el año como 2004 y hoy me puse Ok. perlas. Hoy me puse perlas por Ay, ella. como ella. Sí, las traje por ella, que nunca las uso y las traje para Honrarla, qué honrarla linda. y recordarla, porque la recuerdo que me dijo, nunca lo olvidaré esa entrevista, que me tocó acompañarla a- a su trabajo con los niños en un carro fuimos a la fundación y me decía, me he visto de luto, me he visto 100%. discreta porque tengo que ver a gente que financia esta causa, porque tengo que encontrarme con empresarios y pues no puedo llegar mal vestida, tengo que vestirme con decoro y dignidad y unas perlas por decoro. Divina. Pero, pero no me quito el luto, pero tampoco me quito de encima esta tarea de luchar por Colombia y de perdonar y de seguir trabajando por los niños. Y los niños la abrazaban, los niños espontáneos, los niños no mienten, los niños Total. espontáneamente, ella era la madre de todos. Entonces, leyendo tu libro,
cuando hablas de esa herencia, también hablas de tu abuelo, presidente de Colombia. Llegaste a un palacio, pero te dijeron, este palacio no es tuyo, esto es un privilegio Total. que es prestado. Háblanos de esa ética de la vida pública que aprendiste, por ejemplo, con la figura de tu abuelo. Sí, eso fue, pues mi vida eh, tuvo, estuvo marcada por la política, yo vivía con mis abuelos y en esa referencia que haces tú de mi libro es el momento en que yo vivía con mis abuelos, era la nieta mayor. Y mi abuelo es elegido presidente en el 78 y yo me voy, mi abuela, mi abuelo y yo, a vivir al Palacio Primero Ok. de San Carlos. Y cuando llegamos, mi abuela Nidia me dijo, mira, estamos acá porque estamos acompañando a tu abuelo a un trabajo. Todo lo que ves acá no es tuyo. Esto es de los colombianos prestado. Y esto va a significar, va a demandar de ti ser una niña ejemplar. Mm. Y fue espectacular porque, entre otras, tuve una gran enseñanza el día que mi abuelo dejó su trabajo de presidente y nosotros nos fuimos otra vez a nuestra casa, porque me di cuenta que en fracción de segundos él dejó de ser el hombre más poderoso en Colombia para ser una persona más y la vida en él no cambió. Hablaba igual, actuaba igual, quería igual. Quiere decir que también entendí que los puestos ni que todo pasa, para bien y para mal, todo pasa. Que los dolores no son eternos, pero que tampoco las alegrías, ni los cargos, ni nada son eternos. Por eso a uno no lo define eso, lo define algo mucho más profundo que uno se lleva aunque deje los cargos más poderosos, ¿no? Es lo que podemos construir adentro de nosotros, ¿sí? ¿Ese es Por, el e- criterio? ¿Qué será eso que exacto. queda? Sí, es la estructura, lo que queda cuando todo se va, cuando todos los aplausos dejan de existir, que es lo que realmente uno atesora en su vida. Esa es la estructura que uno tiene interna, que va con uno, donde uno no hay nada más difícil que ser coherente, pero cuando uno es auténtico, la coherencia probablemente pueda fluir mejor, ¿sí? Porque cuando uno no hace las cosas por un titular, ni por una foto, ni por una cosa, uno puede pasar todos los momentos de su vida y tiene aunque yo creo que las cosas más horribles son las cosas más difíciles son la coherencia, sí creo que la autenticidad, la transparencia hace que se acerque más a uno. Yo, por ejemplo, no creo que lo que uno cree siempre tiene que mantenerse hasta el final. No, yo creo que uno aprende y lo lindo de la coherencia es uno entender que hoy aprendió algo que lo hace que uno piense de una manera distinta. Lo que sí creo que uno no debe negociar nunca y nunca cambiar son los principios, ¿sí? Los principios se deben mantener a pesar de cualquier cosa, ¿no? Pero creo que a veces nos demoramos más, todos, incluyéndome, en construir cosas que duran poco, que son prestadas, en construir versiones que probablemente el día, o en mantener versiones que ya no están y uno seguir empeñado en vender algo que no es y construir la felicidad de uno en historias de Netflix, en filtros de Instagram y de TikTok, pues es muy triste. Por eso mi propuesta del libro es Felicidad Imperfecta, porque no hay que esperar la felicidad de Hollywood, la felicidad de las redes sociales, la perfección para poder ser para poder ser feliz. Claro, como tú dices, de alguna manera las redes sociales venden perfección y felicidad. Por ejemplo, Instagram, que me gusta mucho, es el filtro perfecto, hay modificadores hasta de rostro. Si no te gusta tu nariz, allí la puedes modificar, Total, la luz, el encuadre. Y eso fue una revolución, porque, por ejemplo, le devolvió a la mujer la agencia sobre cómo se proyecta en lugar de ser contada desde el hombre o desde los otros. total. Pero también impuso como un nuevo dogma y es
que tengo que mostrarme feliz con las respuestas correctas, Total, siempre exitoso, siempre en el próximo proyecto, y eso es total. falso, porque Eso es la vida falso. cambia de contenedor. Total, y todos tenemos tristezas, todos tenemos momentos no tan felices, pero sí de eso podemos volverlo una gran herramienta de nuestra caja de herramientas para asumir la vida, ¿sí? Es como ser conscientes de todo lo que hemos vivido, porque la historia no hay que nuestra propia historia, no hay que borrarla, hay que lograr entender cuáles son las lecciones. Y yo creo que a través de lecciones aprendemos más que a través de filtros. A mí me fascinan los filtros y los uso y seguro que no pongo la foto donde aparezca mal ni nada, pero creo que esa no es la vida. Si a mí me ven y a mí me juzgan por Instagram, pensarán que solamente son momentos felices. Lo que pasa es que yo prefiero compartir mi momento feliz, pero mi vida tiene de todo. Mi vida, como todas. Y entonces lo interesante es entender que toda la gente que vemos en Instagram, toda la gente que seguimos, cuentan una parte de su historia, que está bien, pero todos tenemos cosas que nos duelen, cosas que hacen que tengamos más preguntas que respuestas. Y a pesar de eso, nuestra vida tiene que seguir adelante. Por eso escribí Felicidad Imperfecta, porque es un manual de cómo vivir a pesar de que la vida se rompa, a pesar de que no tengas todas las respuestas. Este libro es para gente imperfecta, que no tiene su vida resuelta, pero sabe que la vida, el mundo sigue, el planeta Tierra sigue girando y tenemos que seguir adelante. Es muy clara la dimensión de metacognitiva de este libro. No sé si viste los Olímpicos de invierno de Milano Cortina, que fueron No, espectaculares. Los medios colombianos no los cubrieron, pero hay una eh, atleta en el hielo que se lanza de todas esas grandes montañas, da vueltas, se ha ganado todas las montañas, se está transformando el esquí sobre hielo. Es una mujer muy joven y le preguntaron los periodistas cómo hacía para lograr todo eso, y además habla perfecto ante prensa y eh, fashion, es todo, ella es todo en la vida. Y entonces ella dice, ah, sí, es muy sencillo, la clave es la metacognición, es decir, no solo pienses, sino que activa esa habilidad que hay en ti de pensar en lo que piensas, porque modificando tu pensamiento te puedes convertir en lo que quieras. y es Y cierto. yo leía tu libro y pensaba que era un libro sobre la metacognición, porque no es Increíble, sobre me una encanta. persona, no es sobre una persona que cuenta sus dolores, que están allí, que los conocemos y que son inconmensurables, sino que piensa sobre lo que piensa, sobre el dolor, el duelo. Y eso Total. le da una visión 360 que no le permite anclarse e identificarse con el dolor. Amo a esa esquiadora y quiero Uy. realmente conocerla, pues saber más de ella, porque en realidad es eso, uno puede crear su mundo tal cual se lo sueña a través de cómo piensa. Entre otras, yo hablo de la mente Sí. en mi libro y cuento algo que le oía, por ejemplo, a Marian Rojas Estapé y es el 85% de las cosas que nos preocupan nunca van a suceder. Qué bueno. O sea, estamos realmente atados a algo que nunca va a suceder y estamos perdiendo capacidad inclusive de disfrutar, de analizar, de tomar decisiones porque estamos invadidos de preocupaciones de cosas que en la vida van a suceder. En el libro tú usas una clave fantástica y son los ejercicios. Yo hice los ejercicios y Qué los bien, agradecí mucho, porque incluir gracias. en tu libro no solamente el relato y toda esta, digamos, parte en que tú nos nutres, sino también poner al lector a trabajar. Sí, porque una de las cosas que yo quería, Paola, es
yo no me quiero mostrar ejemplar, perfecta, con el coso perfecto para que sigan mi ejemplo. No, yo lo que propongo ahí es que cada uno se pueda encontrar en este libro. A cada uno de nosotros probablemente no les haya pasado lo de los secuestros, asesinatos, ojalá que no, pero en un país como este de pronto sí. Pero ni siquiera es eso, es que se puedan ver reflejados en diferentes cosas, que puedan hacer los ejercicios y puedan ver allí, en ese viaje interior, cómo vamos descubriendo el mapa secreto. No quiero hacer spoiler de mi No, no, propio libro, hagan los pero ejercicios, él lean el haga libro. los ejercicios y encuentre ese mapa secreto, porque todos tenemos un mapa secreto esperando a ser leído y a ser descubierto. Cuando descubrimos este mapa secreto que tenemos todos, pues definitivamente nosotros vamos a poder vivir de una manera distinta. Básicamente es eso. Entonces, tú también, a lo largo de tu vida, no en el libro, ¿te trabajas a través de ejercicios? Total. Amo los ejercicios. He hecho muchísimos ejercicios en la vida. Amo escribir y me gusta escribir a mano, Ok. porque creo que uno tiene la posibilidad de generar un proceso interno distinto cuando es a mano, ¿sí? Sí, me gusta mucho los ejercicios, hacer ejercicios. Es decir, que tú te trabajas, que también este fruto es libro, este libro es fruto no solamente de lo que te ha pasado y de tu metacognición, pensando en el pensamiento, sino en el trabajo, tipo retiro, Cien por tipo ciento. taller, tipo... Total, todo ha sido, este libro es trabajado, pensado, es producto de muchos años de experiencia. Y tú con tus hijos lo fomentas también a ellos. Lo hago también, lo hago también. De hecho, cuando a mí me llaman a contarme que han atentado contra mi hermano Miguel, yo estaba haciendo el Camino de Santiago, haciéndolo además Sí, sumamente consciente. consciente. Ajá. Sí, eso lo dices en tu libro, lo del Camino de Santiago. Estar en el camino es eso. Y una cosa que te iba a preguntar, porque uno es el trabajo personal. El trabajo personal es con uno y al fin y al cabo uno verá con uno cómo negocia y cómo encuentra. Pero están los otros. Y tú tienes una familia que es muy relevante por su historia, muy relevante por su presente y muy relevante por su futuro porque sigue en la esfera política y sigue definiendo el debate público y lo que la familia tuya opina o guía es influyente para muchas personas. Y eso pone a tu familia, pasado, presente, futuro, todavía en el debate público. Y hay diferentes tipos de duelos. Está el tuyo, pero también hay otros que se manifiestan a través de los medios. ¿Tú cómo, cómo vives el duelo de los otros? ¿En respeto o prefieres ignorarlo, no prestar atención, siendo una familia tan pública? No, yo creo que el duelo es personal y creo que cada uno debe gestionar sus dolores, su proceso. Uno no está en competencia con nadie, la competencia es con uno mismo, es decir, el proceso es individual, pero entre todos, el afecto y el amor y la misericordia entre todos es lo importante. Yo no me comparo con ninguno de los míos como está sufriendo, ¿no? Ni creo que hay una mejor manera de sufrir que otra. Eso sería absurdo pensarlo. Pero lo más importante, como lo pongo en el libro, es la unión de imperfectos y de dolores, porque ahí el mejor lenguaje para sanar todo es el amor. El amor, aunque sea imperfecto, es la unión entre los que nos queremos y entre los que estamos sufriendo, pero la unión. Bueno, pues creo que nos entregas muchas herramientas y ojalá sigas escribiendo porque, Ay, como te divina. dice tu editor,
necesitamos que mujeres como tú sigan escribiendo. Por favor, no dejes de hacerlo. eh, Todo lo que tienes que decir no se puede quedar en ti y en los privilegiados que te tienen cerca, sino en todos nosotros los lectores que queremos eh, pensar contigo, irnos de viaje contigo a través de tus letras. Y Tan finalmente te bello. quería preguntar, con una vida tan llena de actividades como las que tienes, Solidaridad por Colombia, en fin, ¿a qué hora sacaste tiempo para escribir y cuál fue tu método, horario, eh, frecuencia? Em, pues, a ver, comencé primero en mi oficina, a la hora del almuerzo me encanta porque pido una ensalada y una sopa y arranco a escribir y me fluye mucho. Pero después me fui al Camino de Santiago, entonces hacía las jornadas larguísimas de caminar y después hacía ejercicios y de todo y me ponía a escribir, a seguir escribiendo. Después vino Miguel en la UCI, mi hermano, mi abuela Nidia muriéndose en el piso 12, mi hermano en el piso 3 y todo el tiempo escribí también. Entonces, creo que se volvió en una gran compañía la escritura, ¿sí? Probablemente por ser periodista, lo que sea, pero para mí escribir es una muy buena manera de acompañarme. Y aplicaría para cualquier persona. Si va a escribir un libro, Seguro, la seguro, escritura también te seguro. permite, como tú dices, ponerle nombre. Total. Bueno, ¿será que en Solidaridad por Colombia, en estas alcance que tienes para llegar a tantos niños, se podría fomentar la escritura como una herramienta de vida permanente? Sí, Lo cuenta. tenemos, sí. Tenemos una de las cosas que más hemos promovido desde los niños es, desde primera infancia, es la lectura, ¿no? La lectura además para formar criterio, ¿sí? Y también la escritura, ¿no? Entonces nosotros tenemos desde programas en primera infancia que los niños escriban y escriban sobre diferentes temas y aprendan a tener criterio y a opinar. No hay nada más importante que nos enseñen a opinar, Claro. a entendernos porque usualmente, y sobre todo en mi época a mí me criaron, los que opinaban eran los grandes, los que tenían Ajá. algo que decir. Los niños no podían opinar y nosotros creemos al contrario. Nosotros estamos educando y hemos educado durante 50 años en valores para que los niños desde chiquitos sepan la diferencia entre lo que está bien y está mal, pero adicionalmente opinar, a tener su propio criterio porque el criterio de los niños es absolutamente espectacular, como decías tú, los niños no mienten, ¿sí? Y los niños se vuelven los niños libres en la medida en que pueden tener criterio. Una sociedad tiene que enseñarle a sus niños a opinar, a Sí. sus niños a tomar partido, a entender la diferencia entre el bien y el mal. Pero entre el bien y el mal tú puedes también tener un criterio y es un criterio que aporta a una sociedad. Entonces, para nosotros ha sido demasiado importante eso. Definitivamente eso es formación de ciudadanía. Eh, Sí, ciudadanía global. En eso estamos, por 50 años tenemos un modelo de ciudadanos globales. ajá. Y ya para terminar y dejarte ir a tus Sí, siguientes actividades, eh, tú entrando a un palacio de la mano de tu abuela y tu abuela, de tu abuelo y tu abuela, una niña que veía que eran los grandes los que gobernaban, opinaban y a gran escala, sí. porque era en la cabeza de un país. Y luego tú ayudando a los niños a que desde pequeñitos opinen y tengan criterio y lean y escriban y tengan valores y sepan distinguir entre el bien y el mal. Eh, ¿Qué soñarías para el próximo habitante de Palacio? Hombre, mujer, lo que sea. ¿Qué valor? ¿Qué valor debe tener esa persona que sea nuestro primer educador de Colombia?
que es Mm. el Yo presidente creo que presente. varios valores, pero el valor de la rectitud, de la honestidad, el valor de la verdad, el valor del amor, el valor de convocar, de unir, el valor de la solidaridad, eh, eso espero, Bueno, que así sea para Colombia que así sea. y gracias por este espacio. A ti, gracias de verdad.